Unidos poner sus manos y llevarse, seguir manteniéndonos, primero divididos, para seguir siendo monoproductores de materia prima y entregándole esa riqueza al gran capital transnacional. Solamente unidos podemos. Pero Venezuela, un factor, que era tu pregunta, fundamental, primario. Primero, por este legado y este impulso a la integración que le dio el presidente Chávez, innegable, incuestionable. Este ejemplo que irradia desde Venezuela, ahora con el presidente obrero, Nicolás Maduro, que ha levantado en alto el legado del presidente Chávez y que ha seguido su política regional, profundizando allí en la integración, que también la conciben de la misma manera los presidentes hermanos, Cristina Kirchner, el de Uruguay, Pepe Mujica, o la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, entre otros. Bolivia también, jugando ahora un papel de posibilidad de que entre a formar parte del Mercosur. Lo cierto es que Venezuela, golpeando a Venezuela, sin duda el imperialismo podría conseguir una jugada maestra, su propósito, su estrategia, de tratar de debilitar al Mercosur. Al Mercosur le hacía falta, lo decía Cristina González, de Kirchner, le hacía falta ese brazo energético, ese músculo energético que aquí está en Venezuela. Esa entrada al Caribe que tenemos nosotros. El Mercosur sin Venezuela, sin duda, dejaría, es decir, seguiría siendo un bloque fuerte, pero perdería mucha consistencia si Venezuela no estuviese formando parte del Mercosur. Eso lo entendieron todos los líderes, y por ello Venezuela, y lo entendió el presidente Chávez en su momento, y por ello Venezuela pasó a formar parte del Mercosur. Pero yo digo, sobre todo, el ejemplo que Venezuela ha dado, que es lo que quieren derribar, que es lo que quieren destruir, y que, bueno, hemos visto ya las reacciones de la derecha en Venezuela. Prácticamente los medios de los últimos días, algunas expresiones de la derecha han dicho que Venezuela no tiene que formar parte del Mercosur, sino de la comunidad andina. Sabemos a qué pertenece la comunidad andina. Pero es un absurdo, obviamente son lacayos que están aquí sirviendo a los intereses del gran imperialismo, que es debilitar, destruir, desintegrar nuevamente la región para ser parte nuevamente de la hegemonía imperial. La contrarrevolución en marcha en Venezuela en contra del gobierno chavista de Nicolás Maduro tiene un doble propósito: frenar ese ejemplo histórico de construir una sociedad alternativa al capitalismo en lo interno, pero también frenar el avance indetenible de las fuerzas democráticas y progresistas de nuestra región en función de un nuevo polo de poder, el equilibrio del que hablaba Bolívar, para conquistar la libertad, para conquistar el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. Ahora, el Mercosur nos abre a nosotros enormes potencialidades para el desarrollo, ¿sí? Posibilidades para avanzar, pero también establece enormes desafíos, Nosotros apostamos al fortalecimiento del Mercosur. Esto no va a ocurrir solo con la incorporación del elemento energético, eso es fundamental, pero también tenemos que desarrollarnos nosotros, todas las naciones, incluyendo a Venezuela. El mejor y mayor aporte que podemos hacer nosotros al Mercosur es garantizar a la revolución en su viabilidad histórica, pero también desarrollarla de una manera portentosa e inmediata en lo económico. Fortalecer a nosotros para que como componente del Mercosur, el Mercosur como un todo en su conjunto también se desarrolle. El presidente Chávez nos dejó en bandeja de plata la gran misión Mercosur, toda una política de Estado, para que nuestra nación estuviera en condiciones de aprovechar esas potencialidades y aportar mayor capacidad económica, mayor capacidad comercial, mayor capacidad financiera, mayor solidez al Mercosur. ¿Cómo podemos nosotros avanzar en esta gran misión Mercosur en lo interno, Vladimir? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer, y vuelvo al marco de la historia, es... Tú eres histórico. Sí, no, a mí me encanta leer historia y me encanta sacar... Pero no eres por lo viejo, ¿no? Sí, no solo por eso, sino por la parte de todas las conclusiones que uno saque de allí. El modelo español, ¿en qué se basó? En que tenías un conjunto de naciones que todas comerciaban con la metrópoli y ninguna entre sí porque se consideraba contrabando. Todavía nosotros arrastramos ese problema.
avanzar sobre lo que Bolívar planteó en 1823, de la Carta de Jamaica hacia adelante, hasta 1826, cuando hablaba de los tratados de comercio entre las diferentes naciones antes españolas, es fundamental hoy en día. En otras palabras, vencer ese concepto de que tenemos que exportar solamente hacia los centros de poder y no complementarnos nosotros mismos. Eso es parte de lo que hay que hacer aquí. Y tenemos unas condiciones espectaculares. Ahorita el capitalismo tiene una crisis espeluznante. Estados Unidos debe el 105% de su Producto Interno Bruto. Debe en su Producto Interno Bruto, que incide mucho sobre lo que es la moneda de reserva mundial, es 3,5 veces, 3,6 veces la deuda que internamente tienen como nación. Entonces, Europa tiene una debacle producto del modelo y las circunstancias que ellos están viviendo ahorita, y lo que tú decías, Bazán, eso es totalmente cierto. Están un Banco Central Europeo que defiende los intereses del gran capital, no los intereses de los pueblos de Europa. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a pensar que tenemos que mirar entre nosotros mismos, trabajar sobre la base de la solidaridad y la complementariedad, sobre la base inclusive de la reescritura de nuestra propia historia, de darnos cuenta que hemos vivido los unos a los lados de los otros en estos 200 años. Cónchale, casi de espalda, lo que decía el presidente Chávez cuando llegó el primer barco que se envió de Venezuela con fuel oil a Mar del Plata, o sea, a Argentina hace unos años, y decía, bueno, por primera vez sale un carguero venezolano para llevar a Argentina o a algún país de América Latina un cargamento de fuel oil. Bueno, entonces ahí están las bases para romper ese modelo. Entonces esas bases para romper ese modelo no son solamente bases económicas, son bases culturales, son bases de la historia que hemos recibido, de las cosas que tenemos que desaprender para aprender cosas nuevas, y por supuesto del marco integratorio en lo social, en lo político, en lo histórico, en lo cultural, en toda esa serie de cosas que deben constituir la formación de un Estado-región. O sea, no solamente fortalecer los Estados-nación, sino crear un Estado-región que nos permita enfrentar en condiciones de solidaridad interna cada una de esos retos que tenemos por delante. Y por supuesto, tenemos un elemento que aportamos como venezolanos al Mercosur, que va a incidir en dos elementos de orden económico, para tratar en este caso el tema económico también, que es la intensidad, inciden sobre la intensidad energética y la intensidad petrolera que requiere toda economía en expansión. Nosotros estamos poniendo esa variable, ayudando a balancear esa variable, pero a la vez también estamos, Latinoamérica, Suramérica concretamente, es un reservorio no solamente de agua y de petróleo, como lo hemos hablado. El análisis que hacía Mónica Bruckmann en su trabajo que publicó hace año y pico sobre las materias estratégicas no energéticas en América Latina es un legado extraordinario. Inclusive yo voy a aprovechar para plantear algo, Jesús, que es la necesidad que tenemos nosotros de crear institutos latinoamericanos, suramericanos, para tener un verdadero inventario de nuestras reservas y nuestras materias primas. ¿Por qué? Porque básicamente dependemos de información que viene de las grandes potencias. Entonces, redondeando todo eso, eso indica que tenemos que vernos hacia nosotros mismos y que tenemos que inventar nosotros mismos, como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Muy bien, Vladimir. Y yo quisiera complementar ese comentario con lo siguiente. La misión Mercosur exige de nuestra nación el mayor esfuerzo. Toda la nación unida en función del desarrollo del país. No podremos integrarnos plenamente al Mercosur si no disponemos de un aparato productivo modernizado, altamente desarrollado. No podremos integrarnos al Mercosur si no industrializamos el país. No podremos incorporarnos al Mercosur si no estamos en capacidad de elevar la productividad para exportar, elevar la productividad para competir exitosamente con productos venidos de otros países, incluidos los países del Mercosur. No podemos competir de manera exitosa con nuestros amigos, países amigos del Mercosur,
si no tenemos una mano de obra calificada, si no tenemos fuentes de financiamiento, si no tenemos estímulos reales para que la economía se despliegue, si no tenemos una política de Estado que busque elevar al máximo la eficiencia, si no hacemos el mayor esfuerzo en la búsqueda del desarrollo de las fuerzas productivas. Una tesis central que nos legó el comandante Chávez. Eficiencia o nada. Yo diría eficiencia o muerte. Y ahí tenemos nosotros que hacer un gran esfuerzo. Y esto no solamente para el Mercosur, es absolutamente indispensable también para el tema nacional de la transición al socialismo. El socialismo solo se entiende sobre la base del desarrollo. Claro. Y entonces aquí es donde están las grandes tareas. ¿Desarrollo para qué? Para satisfacer las necesidades del pueblo, para garantizar la defensa de la patria, para impulsar unas fuerzas productivas que nos den a nosotros un basamento y garantizar de esa manera la soberanía alimentaria, soberanía financiera, soberanía tecnológica, muy estrechamente vinculado a lo económico, pero no un tema exclusivamente económico, tema social, tema cultural, tema ético, un tema político, eminentemente político, y de allí el afán de la contrarrevolución por desestabilizar, para frenar al tren que avanza al desarrollo para el bienestar del pueblo, al desarrollo para la integración, al desarrollo para el fortalecimiento de este gran frente antiimperialista que se ha conformado, bueno, bajo la inspiración de nuestro querido comandante, el inmortal comandante Chávez. Esos son los grandes retos que tenemos nosotros. El Mercosur como desafío, el Mercosur como oportunidad, el Mercosur como momento histórico en el cual nos estamos enfrentando. Una guerra a muerte en contra de la dominación imperialista. Ahí nos están sacando los cartelitos. Tenemos que llegar ya al final de este programa, pero no quisiéramos despedirlos, Bacén y Vladimir, sin convocarlos a todos ustedes. El próximo lunes se inicia el 7º encuentro de solidaridad con Cuba, un encuentro continental que contará con más de 600 delegados de los países latinoamericanos, básicamente, pero de otros países del planeta. Tendrá su epicentro esa actividad, esa gran concentración de la solidaridad continental con Cuba, la heroica, Cuba gloriosa, Cuba inmaculada, que nos guía, que es un referente de la lucha antiimperialista, el teatro principal, allí al ladito de la Plaza Bolívar. Los invitamos entonces pues a darle calor de pueblo a esta gran convocatoria continental de la solidaridad con nuestra amada y hermana República Cubana, que tanta solidaridad nos ha dado a nosotros y al resto de los pueblos latinoamericanos, caribeños y a los pueblos del mundo. Vamos a practicar en los hechos la solidaridad como lo hacía nuestro querido comandante Chávez. Y bueno, vamos a despedir este programa. Bacén, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Vladimir, no será la primera ni la última, bueno, es la primera, pero no será la última. Y estos son dos profesores del sistema de formación, estamos dando cursos, son de los caballitos de pelea que tenemos allí, en el sistema de formación socialista. Vamos pues, con el presidente Nicolás Maduro, retomando el tema del Mercosur. Directamente de Montevideo, estamos aterrizando en Portuguesa y aquí, en mi mano zurda, el martillo de la presidencia de Mercosur. La mano zurda de Chávez, el legado de Chávez, aquí está. ¡Que viva Chávez!